Soy el caudillo Pascual Orozco Vázquez, nací cerca de San Isidro en Guerrero, Chihuahua, mis abuelos eran del País Vasco, España, mis padres eran pequeños comerciantes. Trabajaba como arriero. En 1907, abrí una tienda de abarrotes y en 1909 me uní al movimiento antirreeleccionista, patrocinando el periódico Grito del Pueblo con mi propio dinero e importando armas desde Estados Unidos, preparándome para el inicio de la revolución. Fui uno de los primeros líderes revolucionarios en apoyar el movimiento encabezado por Francisco I. Madero. Abraham González Casabantes, principal líder del Partido Nacional Antirreeleccionista, me reclutó, junto al bandolero Pancho Villa, para luchar contra el régimen porfirista. A partir del 20 de noviembre de 1910, me convertí en uno de los principales líderes revolucionarios del estado de Chihuahua, participando en diversas batallas. El 8 de mayo de 1911, junto con Villa, tomamos Ciudad Juárez, definiendo la victoria de Francisco I. Madero sobre la dictadura de Porfirio Díaz. Este momento histórico fue decisivo. El 7 de junio de 1911, días después de la derrota del general Juan N. Navarro y la toma de Ciudad Juárez por el general Francisco Villa y yo, Madero hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México. Después instaló su cuartel general y su gabinete quedó conformado por Juan Sánchez Ascona como secretario particular, José María Pino Suárez en la Secretaría de Justicia, Federico González Garza en Gobernación, Venustiano Carranza en la Secretaría de Guerra. Venustiano no era maderista sino oportunista y no era militar. No había revolucionarios ni pueblo en el gabinete. Francisco Villa pedía que se tratara al general Juan N. Navarro como criminal de guerra y yo demandaba que se formara un nuevo gabinete conmigo como secretario de guerra. Además exigimos la paga del ejército que le había dado la victoria a Madero, quien accedió solamente a pagar al ejército. Al serme negada la secretaría, se me otorgó la comandancia de las fuerzas rurales en Chihuahua. El 25 de junio de 1911 me postulé como candidato para la gobernatura de Chihuahua, pero tuve que renunciar por tener 29 años y no el mínimo de 30, requisito para ser gobernador. Posteriormente, Madero me pidió que combatiera las fuerzas de Emiliano Zapata, un revolucionario que luchaba por los derechos de los campesinos, ideales en los que yo creía fervientemente, por lo que me negué rotundamente. Después de llevar al presidente muchas victorias, vi cómo puestos importantes iban a parar a la familia de Madero, sin méritos. Madero fue incapaz de emprender la reforma agraria. Yo, respaldado por la reputación que había ganado como caudillo revolucionario audaz y destacado, contaba con el soporte económico y político del gobierno de Chihuahua, así como el apoyo y la fuerza de los anarquistas liderados por los hermanos Flores Magón. Incluso Emiliano Zapata, al ver la traición de Madero en el poder, emitió el plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, llamando a Madero traidor y proponiéndome como el nuevo jefe de la revolución a mí, Pascual Orozco. Este plan era una propuesta para todos los caudillos revolucionarios. Al ver la indiferencia de Madero hacia los derechos de las personas desfavorecidas, el 3 de marzo de 1912, cuando era considerado uno de los poderosos héroes de la revolución, proclamé el plan de Chihuahua o plan de la empacadora, renuncié a mi cargo y me sublevé contra Madero. El 25 de marzo de 1912, anuncié un plan más amplio para reformar el país, a pesar de mi contacto con el rico terrateniente y oligarca Luis Terrazas. Acusé al presidente Madero de ignorar el plan de San Luis y de permitir la corrupción que todavía existía a nivel local, estatal y nacional. En cambio, yo abogaba por la implementación de una jornada laboral de 10 horas, fuertes restricciones sobre trabajo infantil, mejoras en las condiciones de trabajo, aumento de salarios y la inmediata supresión de las tiendas de raya. También exigía la nacionalización de los ferrocarriles y que funcionaran bajo control de los mexicanos, urgía a que las tierras que habían sido robadas a indígenas y pequeños propietarios fueran devueltas, y que el gobierno diera a los sin tierra las propiedades que no estuvieran siendo usadas regularmente. Avancé hacia la Ciudad de México a principios de abril de 1912 con un ejército de 8.000 hombres, capturando ciudades en poder del gobierno. Los rebeldes aplastamos a las fuerzas federales al mando de José González Salas, cuñado de Madero, en los campos de Rellano, en la región fronteriza entre Chihuahua y Durango. Después fui derrotado por Francisco Villa, leal a Madero, y su legendaria División del Norte, así como por Victoriano Huerta en las batallas sucesivas de Conejos, Rellano y Bachimba, que otorgaron al gobierno el control de Chihuahua. Luego, Victoriano Huerta dio un golpe de estado contra Francisco I. Madero, quien ya no era popular entre los principales caudillos, e instauró su corta dictadura con ayuda de Estados Unidos. Me uní al gobierno de Victoriano Huerta, quien me recompensó nombrándome general brigadier. El régimen de Huerta fue sangriento y represivo, brutal. Envié a mi padre al sur para anexar el Ejército Libertador del Sur al gobierno de Huerta. Zapata ordenó fusilarlo por considerarnos traidores a la revolución. En 1914, las fuerzas de Francisco Villa cosechaban victorias implacablemente por todo el norte del país, ya fuera contra las fuerzas federales de Huerta, los anarquistas, los magonistas o mis propios orozquistas. El 23 de junio de 1914, Francisco Villa de la mano del comandante Felipe Ángeles obtuvo una victoria decisiva frente a Victoriano Huerta en la llamada toma de Zacatecas, que era el último bastión del huertismo. Los federales se replegaron ante la sangrienta batalla y la División del Norte pudo dirigirse a la Ciudad de México. En el sur, Zapata ya había tomado la ciudad de Chilpancingo, que era el último bastión federal en el sur, por lo que el ejército federal estaba totalmente derrotado. Victoriano Huerta renunció a la presidencia el 15 de julio de 1914. Me exilié en El Paso, Texas, planeando una nueva contrarrevolución. Huerta se unió junto con los alemanes que buscaban un punto de entrada a los Estados Unidos debido a la Primera Guerra Mundial. Victoriano y yo fuimos condenados, pero logré escapar, robé unos caballos, conseguí aliados, entré a una casa, robamos comida y provisiones. Los policías patrulleros de Texas nos alcanzaron y abatieron el 30 de agosto de 1915, tenía 33 años. En 1925, mis restos fueron trasladados al Panteón de Dolores, Chihuahua capital. A pesar de haber sido clave para el movimiento de revolución, debido a mi traición he sido borrado de la memoria nacional.